5 sucesos paranormales captados en cámara. En un rincón olvidado de Valparaíso, Chile, se alza una vieja casona que ha sido testigo de incontables tragedias. Mi primo Esteban, un hombre escéptico y práctico, decidió mudarse allí tras encontrarla a un precio irrisorio. Desde el primer día, algo no se sentía bien. Las paredes parecían susurrar por las noches, y un frío inexplicable recorría la casa, incluso en pleno verano. Una madrugada, cerca de las 3, Esteban regresaba de su trabajo. Mientras cerraba el portón, levantó la vista hacia el segundo piso y lo vio. Una figura pequeña, de cabello largo y oscuro, caminando lentamente sobre el tejado. Era una niña. Su vestido blanco estaba manchado de algo oscuro, y sus pies descalzos no hacían ruido alguno. Al principio, pensó que era una ilusión causada por el cansancio, pero cuando la figura se detuvo frente a la ventana de su habitación y giró lentamente la cabeza hacia él, sintió un escalofrío que le paralizó el cuerpo. Sin pensarlo, sacó su celular y empezó a grabar. Apenas encendió la cámara, la niña dejó de moverse. Sus ojos, negros como el abismo, lo miraron fijamente antes de desaparecer en un parpadeo. Esteban revisó el video una y otra vez, pero solo había oscuridad y un leve murmullo, como risas ahogadas. Desde esa noche, el insomnio lo consumió. Las paredes parecían vibrar con un llanto lejano, y cada vez que intentaba dormir, sentía el peso de algo sentado al borde de su cama. Una madrugada, mientras revisaba el video una vez más, notó algo que no había visto antes. En el reflejo de la ventana, la niña estaba detrás de él, sonriendo. Esteban abandonó la casa al día siguiente, pero jura que, cada noche, aún escucha esas risas. Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. En el año 1983, en las afueras del pequeño pueblo de San Cipriano, un rincón olvidado de los Andes en Perú, ocurrió algo que los ancianos aún susurran con temor. Mi bisabuela, una mujer devota y supersticiosa, solía contar esta historia con la voz temblorosa de quien sabe demasiado. Aquella noche, mientras preparaba maíz en su cocina, un estruendo sacudió la tierra. Era como si el cielo mismo hubiera caído. Salió corriendo al patio, pero lo que vio la dejó petrificada. Desde el cerro de Huaytapallana, un resplandor verdoso iluminaba el horizonte, como si el monte estuviera ardiendo con un fuego antinatural. El aire se volvió denso, irrespirable. Los animales de la granja comenzaron a gritar de formas que no eran naturales. Mi bisabuela corrió a encender velas, pues la electricidad había fallado. Mientras rezaba, alguien golpeó la puerta. Era un golpe seco, insistente. Cuando miró por debajo, vio una luz blanca que parecía respirar. No abrió. Nadie en su sano juicio lo habría hecho. Esa noche, el pueblo entero escuchó ruidos extraños, pasos pesados, como de algo enorme caminando entre las casas, y un zumbido que parecía venir del cielo. Al amanecer, las noticias fueron escalofriantes. En las chacras cercanas al cerro, encontraron cultivos descomunales, papas del tamaño de un niño, maíces que parecían armas. Pero lo peor fue un campesino que desapareció. Días después, lo hallaron desnudo, delirando. Su piel estaba cubierta de quemaduras y marcas extrañas. Murió poco después, balbuceando sobre seres sin ojos y un abismo de luz. Desde entonces, nadie pisa el Huaytapallana al caer la noche. Dicen que las luces aún aparecen, y que la tierra allí no volvió a dar frutos normales. Algo quedó, algo que no pertenece a este mundo. En el año 2011, en un remoto pueblo de la región de Transilvania, Rumanía, un joven seminarista llamado Andrei vivió algo que marcó su vida para siempre. Tenía apenas 22 años y aspiraba al sacerdocio, pero lo que experimentó lo alejó de ese camino. Todo comenzó una fría madrugada de noviembre, cuando, durante la misa matutina, uno de sus compañeros, Miai, comenzó a convulsionar en el suelo. Sus gritos no eran humanos, eran guturales, como si algo dentro de él estuviera desgarrándolo. Sus ojos, completamente negros, parecían absorber la luz de la capilla. El sacerdote principal, un hombre anciano llamado Padre Dumitru, ordenó que lo llevaran a una habitación aislada. Esa misma tarde, Andrei fue llamado a la sacristía, donde Dumitru le explicó que Miai no estaba enfermo, sino poseído. Lo que Andrei no sabía era que sería parte del ritual de exorcismo. Esa noche, lo llevaron a una vieja casa en las afueras del pueblo, donde Miai estaba atado a una silla.
El aire era pesado, y las paredes estaban cubiertas de símbolos religiosos. El exorcismo comenzó con rezos y cánticos. Mihai se retorcía violentamente, escupiendo palabras en lenguas desconocidas. En un momento, se detuvo y miró directamente a Andrei. Con una voz cavernosa, dijo: «Tú eres el siguiente». Andrei sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Durante horas, el ritual continuó, mientras objetos volaban por la habitación y las velas se apagaban sin explicación. Esa noche, Andrei tuvo un sueño. Una figura oscura, con garras alargadas y ojos como brasas, se sentó al borde de su cama y le susurró: «Escapaste esta vez, pero siempre te estaré observando». Desde entonces, dejó el seminario. 10 años después, aún siente esa presencia. Siempre está ahí, en las sombras, esperando. En el invierno de 1998, en un antiguo hostal ubicado en las montañas de Bariloche, Argentina, sucedió algo que los lugareños prefieren no recordar. Mariana, una joven recepcionista, trabajaba en el turno nocturno. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo el bosque cercano. Esa noche, el hostal estaba casi vacío, salvo por 2 huéspedes que ya dormían. Todo era calma, hasta que el teléfono de la recepción empezó a sonar. La pantalla indicaba que la llamada provenía de la habitación 203. Mariana frunció el ceño. Esa habitación estaba cerrada desde hacía años, después de un incendio que cobró la vida de un huésped. Contestó, pensando que era un fallo de las viejas líneas, pero del otro lado solo escuchó una respiración pesada, como si alguien estuviera agonizando. Colgó, incómoda, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez, una voz distorsionada susurró: «¿Por qué me dejaste aquí?». Aterrada, llamó al guardia nocturno, pero él no respondió. Decidió revisar la habitación. Subió las escaleras con una linterna, pues las luces del segundo piso parpadeaban. Al llegar a la 203, el aire estaba gélido, y un olor a quemado impregnaba el pasillo. Abrió la puerta con manos temblorosas. La habitación estaba vacía, pero en el espejo del baño vio algo que la dejó paralizada. Un rostro desfigurado, con ojos oscuros y una sonrisa torcida, la observaba desde el reflejo. Corrió de regreso a la recepción, pero allí encontró al guardia, inmóvil, con los ojos abiertos y la misma sonrisa macabra dibujada en su rostro. Desde entonces, nadie se atreve a trabajar en el turno nocturno del hostal. En un pequeño pueblo en las afueras de Guanajuato, México, existe una vieja mina abandonada conocida como el Pozo de las Almas. Durante años, los lugareños han contado historias de lamentos que emergen de sus profundidades, pero nadie se atreve a acercarse después de la medianoche. Mi amigo Javier, un joven curioso y escéptico, decidió que esas historias eran solo supersticiones. Una noche, Javier me llamó emocionado. Me dijo que iría a grabar los supuestos lamentos para demostrar que no había nada extraño. Aunque intenté disuadirlo, él insistió. Esa madrugada, con su linterna y su celular, se adentró en el camino que llevaba a la mina. Desde mi casa, podía ver su luz parpadeante alejándose en la oscuridad, hasta que desapareció. Pasaron horas y no supe nada de él. A las 3 de la mañana, justo cuando los perros del vecindario comenzaron a aullar de forma desesperada, mi teléfono sonó. Era un mensaje de voz de Javier. Lo reproduje y mi sangre se heló. Un grito desgarrador, seguido de un lamento profundo y gutural que no parecía humano. Entre los ruidos, apenas distinguí su voz, susurrando: «No estoy solo, algo me está mirando». Al amanecer, un grupo de vecinos y yo fuimos a buscarlo. Encontramos su linterna tirada en la entrada de la mina, aún encendida. Dentro, solo había oscuridad y un eco que parecía repetir nuestros pasos. Nunca encontramos a Javier, pero en su celular, que apareció días después en la plaza del pueblo, había un video. En él, se veía la entrada de la mina, y al fondo, una figura pálida y alargada que lo observaba desde las sombras. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse al Pozo de las Almas. Hemos llegado al final. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, envíalo a Terror en la Red. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.